las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado.
Buenos días a todos, sean todos bienvenidos a esta transmisión de Viernes de Crucifixión. Este día vamos a estar meditando acerca de la pasión y muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y quisiera que este día dispusieras como familia, como creyentes en el Señor, poder tener este tiempo de reflexión para nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a empezar en este tiempo. Dios, quiero agradecerte por la oportunidad que nos das una vez más de poder llegar a las casas de nuestros hermanos y de todos aquellos que nos ven a través de este medio. Queremos pedirte que esta mañana, Señor, tú seas glorificado y tú seas exaltado con lo que hagamos. Ayúdanos a tener esa comunión unos con otros, ayúdanos a tener esa comunión contigo. Gracias, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno en el Monte Calvario. Ahí juntos, en familia, vamos a entonar este himno. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, no su sangre vertió, hermosura contempló sin par. Pues en ella triunfar, ya la muerte venció y mi ser pudo santificar. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Vamos a leer nuestra Biblia, Lucas capítulo 23, de los versos 26 al 49. Quiero invitarte a que juntos leamos esta porción de la Escritura. Lucas capítulo 23, versículo 26 al 49. Y la palabra de Dios dice así. El título dice: Crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre vosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hermanos, entonemos el himno en la cruz. Pero el pecado fui a Jesús, mostré mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por la fe, do vi a Jesús, y feliz para siempre seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por la fe, do vi a Jesús, y feliz para siempre seré. Venció la muerte con poder, y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por la fe, do vi a Jesús, y feliz para siempre seré. Aunque Él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por la fe, do vi a Jesús, y feliz para siempre seré. Vamos a abrir nuevamente nuestra Biblia y vamos a buscar en Lucas capítulo 11 y vamos a leer de los versos 29 al 32. Lucas 11, 29 al 32. Y acompañe conmigo a leer esta porción de las Escrituras. Y dice así: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás.
porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Doy gracias a Dios porque una vez más podemos estudiar juntos la palabra de Dios, meditar en ella, y escogí este pasaje, aunque es un poquito complicado, pero creo que tiene mucha riqueza que mostrarnos. El día de ayer hablamos de Cristo como nuestra Pascua. Cristo es el que nos hace nacer de nuevo. Cristo es el que nos da un reinicio a nuestra vida y nos da una oportunidad de vida. Cristo es el sustituto que toma nuestro lugar para que nosotros no muramos cuando Dios ejecute sus juicios. Cristo es nuestro Salvador. Él es la puerta que está manchada con sangre que nos da la salvación. Concluimos pues que en la última cena Jesús le da el verdadero sentido a la Pascua. Él es el pan que ha de ser despedazado y Él es el cordero que ha de ser sacrificado. Esto es muy sencillo de entender, pero qué difícil es creerlo. Y quiero comenzar en esta mañana haciéndote una pregunta. ¿Cómo te autopercibes hoy? ¿Como una persona buena o como una persona mala? Mira, algo que he encontrado en el caminar de la vida es que la mayoría de las personas se autoperciben como buenas personas. Y más con los estándares actuales de bondad que tenemos hoy, la mayoría de las personas se autoperciben como buenas. Y bueno, ellos dicen, soy buena persona, no le hago daño a nadie, no causo problemas. Es más, soy ecologista, ya voy a los restaurantes y pido sin popote, digo sin bolsa por favor, defiendo la vida de los animales, soy una persona que lucha por los derechos de las demás personas, busco los derechos de decidir qué hacer con el cuerpo como se quiera hacer. Soy buena persona porque salgo a las marchas en contra del machismo, en contra del patriarcado, no le hago daño a nadie, y la lista puede seguir y seguir, y todo el mundo se autopercibe como buena persona. Pero lo que se nos olvida es que una cosa es cómo nos autopercibimos y otra cosa es cómo somos en realidad. Bueno, en el pasaje del día de hoy Jesús va a hablar acerca de este asunto. Así que quisiera que meditáramos por unos minutos en este pasaje de Lucas capítulo 11, de los versos 29 al 32. ¿Qué tiene Dios que enseñarnos? Vayamos al primer versículo 29. Dice así: y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Así que punto número 1. Jesús está declarando la generación es perversa. Este pasaje comienza Jesús hablándole a las multitudes que están viniendo a escucharle. ¿No te llama la atención la manera en que Jesús llama a estas personas? Esta generación es mala. Se está refiriendo, ¿qué generación es? ¿A qué generación le está hablando Jesús? Obviamente que no es a la nuestra. Jesús se refiere a las personas que están en esa época, en ese tiempo. Se está refiriendo a las personas que están frente a Él. Jesús se refiere a ellos. Lucas está diciéndonos todas las multitudes que vienen a escucharle. Porque son esas mismas multitudes las que más adelante van a estar gritando, crucifícale. Queremos a Barrabás, crucifica a Jesús. Así que Jesús llama a estas personas como generación mala. Es interesante la palabra griega de donde se traduce esta palabra mala. Y la palabra en griego es poneros. Y mira, en su esencia, lo que quiere decir esta palabra es que indica degeneración de la virtud original. También puede ser traducido como perverso, perversa, maligno, malvada.
Ahora, ¿por qué Jesús califica a esta generación con una calificación tan baja, al grado de decir perverso? ¿Qué están haciendo estas personas para ganarse este calificativo? El mismo pasaje lo responde. Jesús dice que es una generación mala porque demanda señal. ¿Qué es esto? Las personas, los escribas, los fariseos, los estudiosos, los ricos, los pobres, los intelectuales, es decir, las multitudes que están frente a Jesús, le están pidiendo una señal, un milagro. En otras palabras, le están diciendo: Jesús, danos una señal del cielo para que creamos que eres quien dices que tú eres, quien dices ser. Muéstranos tus credenciales de que eres el Hijo de Dios, que es verdad que no eres un loco más que viene a ilusionarnos diciendo que es el Mesías. Si comparamos esa generación de los tiempos de Jesús con la generación actual, ¿encontraríamos muchas diferencias? ¿O en esencia es el mismo comportamiento que vimos hace más de 2000 años con el comportamiento de hoy en día? ¿Qué calificativo crees que Jesús nos dé? Podemos escuchar como: si tú, Jesucristo, es poderoso, ¿por qué no le pides que termine la pandemia y todos vamos a creer en Él? Muchos pudieran estar diciendo: anda Jesús, muéstranos tus credenciales, muéstranos que tienes poder sobre este virus que está atacando actualmente. Aún en medio de toda esta contingencia, yo he escuchado gente, he visto gente burlándose de Jesucristo, burlándose de las personas que tienen fe y confianza en Él. Y en actitudes arrogantes no se arrepienten de sus pecados, porque quieren seguir viviendo sus vidas perversas. Así que no me sorprendería mucho que Jesús llamara a nuestra generación de la misma manera, una generación perversa. La perversidad de la generación se manifiesta cuando al pedir una señal demuestran su incredulidad en lo que Jesús dijo que es Él. Así que vamos a pasar al punto número 2. El punto número 2 es: no les dará señal. Es interesante cómo responde Jesús a la perversidad de las personas. Piden señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. En vez de darles en el momento, les recuerda un evento de 500 años atrás. Bueno, si tú lees todo el pasaje, Jesús va a utilizar dos eventos del pasado. Un evento de 500 años atrás, que es la señal de Jonás, y un evento de 900 años más o menos atrás, el evento de la reina del sur viniendo a visitar a Salomón. Así que, ¿qué es la señal de Jonás? ¿Por qué Jesús les dice: no les va a ser dada una señal, sino solamente la señal de Jonás? Ya tienen ustedes la señal de Jonás. ¿Cuál es esta señal de Jonás? Bueno, para los que no saben la historia, la pueden buscar en la Biblia. Hay un libro que se llama el libro de Jonás. Es un libro pequeño que lo lees en una sentada. Ahora que estás en confinamiento, puedes tomar una tarde, sentarte y leer todo el libro de Jonás. Pero en resumen, Dios llamó al profeta Jonás para que fuera a Nínive a predicar y para que predicara que Dios iba a destruir a Nínive. La ciudad tenía que arrepentirse ante ese mensaje. Bueno, quiero leerte lo que dice Jonás capítulo 3, versos 1 al 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. La predicación de Jonás fue una señal para los ninivitas. Jonás era el milagro de salvación para los de Nínive. Ahora quiero que observemos los verbos que utiliza el autor en Lucas 11:30. Vamos a Lucas, versículo 30. Mira cómo utiliza el autor los verbos. Dice: porque así como fue Jonás, la señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Hay dos verbos ahí que están siendo comparados. El primero es fue Jonás. Fue está en tiempo pasado. Jonás sirvió como una señal para los de Nínive. Y luego dice también lo será. Ahora eso, el verbo cambia, no es fue,
sino será, y está apuntando hacia el futuro. Jesús es la señal, o va a ser la señal para esta generación. Así como lo fue Jonás para su generación de los ninivitas, Jesús va a ser la señal para los de su generación. Así que no hay necesidad de pedir señal, porque el milagro encarnado está frente a ellos, Jesús mismo. El problema es que esta generación no lo está viendo. Cuando el verbo es futuro, no solo está incluyendo a la generación que está escuchando en el momento, sino que está incluyendo a todas las generaciones que vienen después. Así que Jesucristo es el milagro para esa generación, como lo es también para nuestra generación. Así como Jonás fue un milagro de salvación para los ninivitas, Jesucristo lo es para nosotros. Los hombres de Nínive y la reina de Saba se arrepintieron con los tipos. ¿Sabes qué es un tipo? Un tipo es un evento, persona o institución bíblica que sirve como un ejemplo o patrón para otros eventos, personas o instituciones. En otras palabras, para que entendamos, cuando hablamos de los tipos de Cristo, es como si fuera una copia fotostática. Y aparte está el original, y las copias solamente son una imagen, una reproducción de lo que es el verdadero. Entonces, los ninivitas y la reina de Saba, solamente con los tipos de Cristo se arrepintieron. Por ejemplo, para los ninivitas, solamente con el tipo de Cristo, que era Jonás, se arrepintieron. Y la reina de Saba, con el tipo de Cristo, que era Salomón, creyó. Así que es interesante ver que la generación que está a Jesús no se arrepintieron. Si aquellos con tan poca información y creyeron y se arrepintieron, los de esta generación no se les va a dar una señal, porque tienen al verdadero frente a ellos, tienen a la señal ya ahí con ellos y no lo creen, no lo pueden ver. Si los que fueron solamente una copia fotostática recibieron gloria, imagínate cuánto debería recibir el verdadero, el original. El mayor debe recibir mayor gloria, el mayor debe recibir mayor adoración. Punto número 3, esta generación será condenada. Vamos a leer los versículos 31 y 32. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Porque en el día del juicio la reina del sur se levantará y condenará a los hombres de esta generación. Mira, quiero que vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 10, versos 6 al 8. Cuando Salomón está en su esplendor, cuando Salomón está gobernando, su sabiduría es conocida en todo el medio en que había en aquel entonces, al grado que una reina, la reina de Saba, que vivía a miles de kilómetros de Salomón, escuchó de esta sabiduría, y ella vino desde allá. Le tomó días venir para conocer si realmente lo que se decía de Salomón era verdad o no. Mira lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 6. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. La reina del sur, la reina de Saba, no creía lo que se decía acerca de Salomón. Pero cuando ella viene y ve lo que era Salomón y la gloria del reino de Salomón, ella creyó. Mira, con una copia fotostática creyó y quedó maravillada. Pero la generación de Jesús tienen al original frente a ellos y no lo creen.
Miren lo que dice el versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Hay dos cosas importantes que debemos notar en estos dos testigos que están condenando a la generación perversa e incrédula. La reina del sur creyó, y los hombres de Nínive se arrepintieron solo con la predicación de Jonás. Así que esta generación a la que le está hablando Jesús es perversa, es incrédula, es mala, porque tienen frente a ellos al milagro encarnado, tienen ante ellos a la señal hecha vida, hecha carne, y ellos no lo pueden ver, ellos no lo pueden creer, ellos no se pueden arrepentir por su incredulidad. Así que vamos al punto número 4 y con esto vamos a concluir. Cristo es la señal cumplida. Cristo es mayor que Jonás, Cristo es mayor que Salomón. ¿Qué se suponía que debería hacer esta generación al tener a alguien mucho mayor que ellos dos? Solo dos cosas: creer en Él y arrepentirse de sus pecados. Pero hicieron todo lo contrario. Mira lo que dice Lucas 11, 49 al 52. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Al no creer en Jesús, la sangre de todos los profetas que murieron en la antigüedad, aquellos que anunciaban y que apuntaban a Cristo, directa o indirectamente, su sangre será derramada a esa generación. Es interesante cómo Lucas dice que desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Es decir, yo nunca había pensado que Abel era un profeta, pero Lucas está diciendo, Jesús está diciendo que Abel con su muerte, Abel el inocente, Abel el que ofreció una mejor ofrenda, fue asesinado por manos del malvado. Esa sangre que era derramada estaba apuntando a la muerte del inocente, a la muerte de aquel que no había cometido pecados. Estaba apuntando hacia Jesucristo. Y dice Lucas 51 que esa sangre de todos esos profetas va a ser demandada de esta generación porque no creyeron. Ahora quiero que veas el versículo 52. Hay un gran lamento. Hay un lloro. Qué terrible saber que esas multitudes, que esos escribas, que esos fariseos, que esos religiosos, que esos intelectuales pudieron haber entrado si tan solo hubieran creído en el que tenían enfrente, si hubieran creído que Jesucristo era la señal. Pero el versículo 52 nos dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Hoy en día, la generación de nosotros, esta generación presente, no cabe la menor duda que es igual o peor que la generación perversa de los tiempos de Jesús. Prefieren seguir sus propios caminos a creer que Jesús es el enviado, es el Hijo de Dios, es la señal hecha carne. Una generación que ignora los juicios de Dios, que ignora que el juicio de Dios está cerca y aún así se niega a arrepentirse de sus malos caminos. Una generación que se autopercibe como buena, pero que no se da cuenta que en realidad es tan perversa que necesita salvación. Un día como hoy, hace más de 2000 años, Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba siendo clavado en una cruz
como una señal del juicio de Dios sobre los pecadores. Él estaba cargando todas tus maldades y todas tus iniquidades para que en el día del juicio nadie te pueda condenar, nadie te pueda acusar. Cristo dio su vida en la cruz para que por medio de su muerte ocurriera el milagro de vida en todos aquellos que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Hoy tú puedes dejar de ser parte de esa generación perversa y maligna. Hoy tú puedes salir de ahí y pasar a formar parte de la familia de Dios. Lo único que tienes que hacer es lo que hicieron los ninivitas y es lo que hizo la reina del sur. Es creer que Jesucristo es la señal. Es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el que vino a perdonarnos y a salvarnos. Es arrepentirte de tus pecados. Es pedirle perdón a Él y creer y reconocer que Él es la señal, el milagro de vida que tú y yo necesitamos. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste esta mañana de meditar en tu palabra. Gracias porque pudimos, Señor, aprender de ella y reconocer, Señor, que tú eres la señal para nosotros. No necesitamos otro camino, no necesitamos otra vía. Solamente a través de Jesucristo vamos a dejar de ser perversos. Solo a través de Jesucristo podemos vivir esa salvación tan grande. Ayuda a los que están escuchando. Ayuda a los que tienen la oportunidad hoy de ver el original, el verdadero, y que puedan creer en Él y puedan arrepentirse de sus pecados. Ayúdales, Espíritu Santo, ayuda a cada uno de los que está escuchando esta porción de la Escritura y prepáralos, Señor, para encontrarse contigo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonemos el himno Hubo quien por mis culpas. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque digno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, no murió, el sublime y tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante cual nadie lo fue, pues convierte a mi fiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, no murió, el sublime y tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó en la cruz, no murió, el sublime y tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Vamos a terminar. Padre, gracias por la bendición que nos diste esta mañana de poder estar conectados, Señor, a través de este medio. Y gracias por mis hermanos que están en casa, por aquellos que nos escuchan. Bendíceles, guárdales, ayúdales en todo lo que hacen y cúbrelos, Señor, para que no vayan a enfermarse en este tiempo. Los ponemos en tus manos. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, desde ahora y hasta la eternidad. Amén. Vamos a terminar este tiempo de adoración a nuestro Dios y gracias a aquellos que
pudieron conectarse. Y me gustaría que este día y este resto de esta semana puedas tomar un tiempo de meditación, de reflexión acerca de lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Y es interesante cómo Dios esta Semana Santa quiso que la celebráramos así, que la recordáramos así. Guardados en nuestras casas, que no estuvieras en la playa, que no estuvieras de vacaciones, que no estuvieras haciendo cosas banales. Aprovecha que Dios nos dio este tiempo de poder estar en familia, de poder instruir a tus hijos. Platícales a tus hijos la historia de redención. Platícales a tus hijos esa historia de amor de Dios hacia la humanidad. Cuéntales cómo Cristo fue a la cruz, cómo fue asesinado, cómo fue hecho pedazos para darnos salvación, para darnos redención. Y que estos días en que estamos en casa podamos conocer más de Él, conocerle más a Él. Y también podamos como familia unirnos más, tomar tiempos como lo que somos, una familia en Cristo, y poder estrechar más nuestros lazos de amor, de amistad, de compañerismo unos con otros. Dios les bendiga, gracias por seguir esta transmisión, gracias por conectarse, un saludo a todos los que nos ven. Hemos visto que nos están sintonizando hasta fuera ya del país, gracias a Dios por estos medios, porque el Evangelio tiene que seguir siendo predicado, la palabra de Dios tiene que seguir llegando, y recordar que solamente a través de Cristo tenemos salvación. Dios les bendiga, gracias por conectarse en este día. Quiero también invitarlos que el próximo domingo nos conectemos en punto de las 11 de la mañana. Vamos a estar recordando cómo Jesucristo fue levantado de la tumba, cómo Cristo resucitó. Así que la cita es domingo a las 11 de la mañana. Los esperamos a través de este mismo medio, y que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos.